28. Recordarlo todo. En una de las clases de la escuela Sampo, otra mentora, Shakti Mudra, vino en lugar de Naya. Ahora, dijo, Naya se fue al Himalaya y yo seré su maestra y practicante. ¿Qué pasó?, preguntó Arthur. ¿Por qué se fue? Recibió una señal de lo alto y se fue a los importantes lugares de poder que se encuentran ahí. En el este de Kazajistán hay muchas cuevas muy poderosas, túmulos funerarios y observatorios antiguos. Además, allí se encuentra el Altai occidental e incluso la parte occidental de Beluca. A diferencia del Altai ruso, allí hay más lugares vírgenes y se conserva mayor fuerza y bendición. Naya prometió que cuando regrese llevará allí a quienes quieran tocar estos santuarios. Muchos alumnos expresaron su deseo de ir a los lugares de poder y pedirían a Naya llevarlos cuando volviera a clase. Mientras tanto, Shakti Mudra empezó a explicar un nuevo tema. El tema de nuestra clase de hoy, dijo, es el recuerdo de nosotros mismos. Una persona no se recuerda a sí misma, no se da cuenta, olvida las cosas más importantes para su desarrollo, sus impresiones espirituales, sus pensamientos y sus intenciones. Y al no recordarlas, pierde su meta, olvida las promesas que se hizo a sí misma y las decisiones que tomó para su desarrollo. Y sin esto, es incapaz de seguir progresando. Por eso, es muy importante la escuela de la repetición, en la que una persona repite constantemente diferentes prácticas espirituales y reproduce de nuevo sus pensamientos, decisiones e intenciones. Solo podemos recordar lo que repetimos, sobre todo si esta repetición va acompañada de emociones sinceras. Por eso se repiten los servicios religiosos, y año con año, los sacerdotes rezan las mismas oraciones y se celebran los mismos servicios. Ruslan compartió sus observaciones. Sí, en todas las religiones existe ese momento de repetición, confirmó Shakti Mudra, pero es malo que la gente no conozca el significado de estos rituales, el significado de las oraciones. Y sin ese conocimiento, la repetición no tiene sentido y no lleva a ninguna parte. Andreich levantó la mano. Quiero contarles lo que he comprendido sobre el no recordar nada y lo aterrador que es, dijo, y comenzó su relato. Una vez tuve un caso así. Un amigo de la policía me llamó y me dijo que se estaba preparando una redada. Una brigada antidisturbios iba a venir a mi casa. Yo estaba en mi casa de campo en ese momento y tenía una gran suma de dinero conmigo. Tomé el dinero y algunas bolsas de polietileno para envolverlo. De camino, tomé una pala de la cochera para enterrar el dinero en el bosque. Cuando salí de casa, vi que ya llegaban las patrullas. Corrí entre los huertos hacia el bosque. Llevaba cigarros. Los vacié de tabaco y lo esparcí por el camino para que los perros no pudieran seguir mi rastro. Entonces corrí hasta un lugar que me pareció adecuado. Envolví el dinero en las bolsas, quité con cuidado una capa de pasto, cavé un hoyo, metí el paquete y lo enterré con cuidado. Lo cubrí con el pasto, lo tapé todo con hojas secas para que no se notara que alguien había estado cavando ahí, y me fui. Después de vagar un rato, llegué a la autopista, me subí a un auto y me fui a casa de un amigo a pasar el día. Después de un par de meses, la situación con la policía se resolvió sin problemas. Volví a mi casa, pero cuando busqué mi tesoro, no lo pude encontrar. Debo haber vagado por el bosque durante un mes en vano, pero no podía encontrar el lugar que me parecía tan simple y obvio en ese momento. Pensé que lo tenía bien memorizado y que lo encontraría rápidamente. Pero no fue así. Y entonces me pregunté, ¿qué recuerdo de mi vida? Y resultó que, en el mejor de los casos, y si forzaba mi memoria lo suficiente, recordaba una décima parte del 1% de todo lo que había vivido. Apenas recordaba los libros que había leído, las películas que había visto y las canciones que había escuchado. Incluso los acontecimientos de mi vida los recordaba en fragmentos y no podía reproducirlos en su clara secuencia con exactitud. Hablé con mucha gente y todos me confirmaron que ellos tampoco recordaban casi nada de su larga vida. Y entonces pensé, ¿para qué voy a leer, ver o escuchar algo si lo olvido todo? Tal vez sea más importante desarrollar mi memoria para poder recordar lo que leo o veo. Sin eso, todo me parecía carente de sentido. Resumió Andreich su historia. Sí, muy bien, dijo Shakti Mudra. En primer lugar,
Hay que desarrollar la atención plena. Hay que aprender a recordarse a uno mismo, a sentir el momento aquí y ahora, sin distraerse con el enjambre de pensamientos atacantes. Entonces podremos percibirlo todo con más claridad y viveza, y no olvidaremos lo que nos ha ocurrido. Pero para ello tenemos que practicar la meditación. Después de esta explicación, la tutora explicó detalladamente cómo hacerlo correctamente, pero en realidad lo recordamos todo. Explicó Shakti Mudra con una sonrisa. La mente subconsciente almacena toda la información, no solo sobre esta vida, sino también sobre todas las encarnaciones anteriores. Y durante una sesión de Gyud podemos reproducirla y revivirla toda para nosotros. Aquí Andreich se levantó y pidió reverentemente a su tutora: ¿No puedo tener una sesión para recordar dónde está el tesoro? Muy bien, convino Shakti Mudra. Ven y recuéstate en el sofá. Y ustedes observen y memoricen cómo debe hacerse. Luego, aprenderán cómo llevar a cabo estas sesiones Gyud entre ustedes. Andreich se recostó. Shakti Mudra empezó la sesión y le pidió que recordara lo que había pasado en el momento en que salió de casa el día de la redada. Pidió a Andreich que repitiera todo el trayecto desde la casa hasta el tesoro. Y cuando él respondió que lo había visto, ella le indicó que ahora nunca lo olvidaría, y lo sacó de su estado alterado de conciencia. Andreich se levantó aturdido. Estaba bajo una fuerte impresión y no podía ocultar sus emociones. Imagínate, veía todo mi camino, cada brizna de hierba, cada abejorro y mariposa, a los que entonces no les puse atención. Olía todos los aromas del bosque. Recordaba incluso el clima y la temperatura del aire. Todo. Volvía a ese estado de estrés que había experimentado entonces. Y lo más importante, recordaba claramente el lugar donde había enterrado el dinero. Muchas gracias, Shakti Mudra. Los otros alumnos que estaban viendo la sesión empezaron a aplaudir, también impresionados por el resultado. Y ahora, dijo Shakti Mudra, cuando se apagaron los aplausos, ustedes y yo vamos a trabajar con un recuerdo aún más importante. Vamos a recordar todas sus experiencias espirituales, todas sus emociones, todos sus pensamientos sobre ellas y todas sus intenciones y decisiones, para que no las olviden y su poder les ayude a progresar en el camino espiritual. Ahora, divídanse en parejas y aprendan a llevar a cabo una sesión de Gyud, dándose mutuamente la orden de recordar todas sus experiencias espirituales e inspirarse en ellas con más fuerza para alcanzar su meta espiritual. Cuando la gente se dividió en parejas, Shakti Mudra dijo: la principal diferencia entre las sesiones de Gyud y el sueño es que cuando pones a una persona en hipnosis, le puedes decir la afirmación: te duermes, pero sigues oyendo mi voz. Así te mantienes en contacto con la persona, y como su personalidad en el estado alterado está desconectada, entras en contacto con su mente subconsciente, en la que se esconden todos los superpoderes que son inaccesibles para una persona en estado de vigilia, esto es, la memoria, la creatividad y la activación de diversas fuerzas y posibilidades. Por ejemplo, se puede enseñar a una persona a aprender idiomas más rápido, o a dominar el yoga, a curar una enfermedad, a ser más valiente y enérgica. Las personas empezaron a trabajar en parejas, y Shakti Mudra se acercó y corrigió sus acciones. Al final de la práctica, los alumnos empezaron a compartir sus impresiones. Ruslan fue el primero en hacerlo. Dijo: recordé muchas experiencias espirituales que solo sabía que habían pasado, pero no podía reproducirlas en detalle.
y su impacto se debilitó por ello y empezaron a desvanecerse con el tiempo. Pero lo que más me llamó la atención fue recordar mi experiencia con el LSD, que me había llevado por un camino espiritual. Reviví la experiencia. Estaba en las montañas y tomé la droga allí con mis amigos mientras estábamos sentados en una cima. Inmediatamente, todas las montañas cobraron vida. Vi que todas eran seres vivos y que podía hablar con ellas, y luego se me revelaron más cosas. Empecé a ver a Dios en todo y estaba en gracia. Pero esta experiencia fue tan inusual que no pude reproducirla después. Solo sabía que estaba ahí. Y entonces volví a experimentarlo con la misma viveza e intensidad que antes. Y yo, empezó a contar Alice emocionada, estaba de nuevo en el lugar de poder. Entonces sentí muy bien su energía. Sentí una oración y experiencias asombrosas de comunicación con Ayami. Sabía todo lo que ella me decía, y sus palabras no eran sonidos y palabras. Entendí lo que ella me decía, emocionalmente, y experimenté inmediatamente la esencia de lo que ella quería comunicarme. Entonces comprendí en silencio que uno debe esforzarse por visitar constantemente los lugares de poder para llenarse de su energía y de su bendición, como han hecho en todos los tiempos los yogis, los chamanes y los monjes, yendo a las montañas, a las cuevas y a las ermitas, y que al estar cargado de su energía avanzaría rápidamente espiritualmente. Pero entonces me resultaba difícil recordar la emoción, el éxtasis y la dicha que había experimentado. Era todo demasiado ajeno. Ahora volví a experimentar ese estado y me dio de nuevo un impulso de desarrollo lleno de impresiones superiores. Y yo, dijo Arthur, entre otras muchas experiencias, recordé cómo entré en trance con la música de la transformación y sentí la bendición de Bhagavan. Entonces se me apareció y me llenó de una energía asombrosa, transformando todo mi ser. Después no pude recuperar el ánimo para volver a sentirlo, pero ahora había experimentado de nuevo el estado de bendición y mi contacto con el Maestro era mucho más fuerte y vivo que antes. Mientras todos compartían sus impresiones, Andrei se sentó de rodillas en un rincón y sollozó. Luego se calmó un poco y empezó a hablar también de sus experiencias. Vi, dijo, cómo me había desviado del camino espiritual durante varios años. Pensaba que me engañaban, me contaban cuentos de hadas y que tenía que hacer carrera y conseguir prosperidad material, que eso era real y que la espiritualidad era una ilusión. Pero ahora me di cuenta de cómo me había robado a mí mismo y me había hecho la vida más difícil. Había perdido mucho por ir tras el prestigio y los valores mundanos. Mi vida se había convertido en una rutina sin sentido y nació en mí un profundo arrepentimiento por juzgar y no aceptar a las personas espirituales que querían ayudarme. Surgió en mí la visión de que solo el camino espiritual tiene sentido y todo lo demás es solo una forma de vivir en un sufrimiento sin sentido. En estos tiempos extremos, cuando el destino de todo el planeta está en juego, es muy importante que el conocimiento de los ángeles y los espíritus luminosos se difunda lo más rápidamente posible por todo el mundo y llegue a miles de personas. De esta manera podemos cambiar el futuro de toda la humanidad y por ello nos dirigimos a ti, amada alma de luz. Difunde el conocimiento de nuestros sabios libros y películas. Comparte enlaces a vídeos y dibujos animados, todos disponibles y gratuitos. Invite a las mujeres a prácticas individuales y seminarios presenciales y en línea. Así, el gran espíritu de luz te ayudará a ti y a tu familia. Dirigirá una enorme cantidad de energía para cumplir todos tus deseos.
Los espíritus luminosos y los ángeles te ayudarán a ti y a tus seres queridos en toda situación. Un hilo de luz y amor sale de tu corazón y llega a los corazones de las mujeres sedientas. Así comienza la creación de la bondad y la difusión del conocimiento iluminado en todo el mundo. Sé parte de la misión de luz. Ayuda a la gente y Dios te ayudará.